se ha ampliado la tipificación o los delitos a los cuales los investigados pueden someterse a este procedimiento especial. Entonces, los delitos que investigan o que se encuentran dentro de la ley 30.077, en lo que resultaría en los casos de criminalidad organizada, las personas investigadas pueden someterse a este procedimiento, que es un catálogo mucho más amplio, pero dentro de los parámetros para poder realizar las corroboraciones también son más rigurosos. Tenemos 6 fases en los cuales dentro del marco normativo o dentro de la etapa que se inicia vamos a poder ver cómo es que se puede establecer o cómo podemos llegar a una conclusión si efectivamente la información aportada por el aspirante a colaborador eficaz es una información que va a ser de utilidad y va a servir para un proceso, para el proceso regular. Lo primero es que tenemos la calificación, tenemos el acto de corroboración, la celebración del acuerdo, tenemos los acuerdos de beneficio y colaboración, tenemos el control y decisión judicial y también tenemos la revocación. Entonces, dentro del marco de la calificación, que es la primera fase en la cual el fiscal recepciona la solicitud de acogerse al proceso de colaboración eficaz, esta puede ser verbal o escrita, puede ser incluso por el mismo investigado o a través de su abogado defensor. Entonces, el fiscal verifica lo previsto en el artículo 474, ¿no?, que son las condiciones del colaborador y del delito, que es el objeto del acuerdo. Ahora bien, previamente a pasar a la siguiente fase, el fiscal va a realizar una entrevista de manera directa con la persona o con el aspirante a colaborador. Y en esta reunión, lo que el fiscal realiza, más que nada, es poder saber y determinar previamente qué es lo que me puede brindar esta persona. Y previamente saber cuáles son las cualidades que tiene este investigado. Y saber previamente si el investigado está en la capacidad de brindar información que va a ayudar a poder fortalecer la investigación que se lleve a cabo o no. Y más aún, esta entrevista que se tiene con el aspirante o postulante a colaborador eficaz se plasma en un acta. Puede estar el abogado o simplemente el fiscal lo puede hacer solo con el investigado. La nueva modificatoria procesal faculta al representante del Ministerio Público a realizar reuniones formales e informales dentro del marco legal. Acá ya no estamos que, oiga señor, el fiscal se está reuniendo con el investigado o se está reuniendo con el abogado. El fiscal está en la facultad, tiene la facultad de reunirse en cualquier lugar, ya sea con el investigado sin la presencia de su abogado o, en su defecto, con las dos partes. Está en la facultad de poder realizar conversaciones, está en la facultad. ¿Para qué? Para poder llegar a acuerdos. ¿Y cuáles son este tipo de acuerdos? Iniciar esta técnica especial, este procedimiento. Entonces, generalmente ya quizás hemos creado todo un dilema cuando un fiscal quizás lo ven conversando con un abogado, lógicamente que a veces se malinterpreta, pero dentro de la norma procesal el fiscal está facultado para realizar conversaciones de manera formal o informal. Eso está establecido. Entonces, como una primera fase, que es la calificación, es que el fiscal va a llegar a la entrevista con el colaborador. ¿Pero para qué?
Para poder saber y determinar y efectivamente saber la voluntad que tiene esta persona para poder brindar información. Y como les digo, en esta técnica especial vamos a escuchar que la información que nos brinde el aspirante a colaborador eficaz tiene que ser información fidedigna, veraz, oportuna, pero que tiene que ser corroborable. ¿Por qué? Porque si esta información que nos brinda nunca la voy a poder corroborar, ¿cómo yo voy a poder establecer las demás fases? Entonces, son las primeras etapas en las cuales en esta entrevista se va a tener que escuchar a la persona, saber la voluntad de lo que pueda proporcionar para poder pasar a la segunda etapa, ¿no? Ahora bien, en este punto nos dice, ¿no? Si el fiscal advierte que la información es útil, relevante y corroborable, nombrará el imputado como colaborador. Un tema muy importante. El Ministerio Público o el representante del Ministerio Público, si advierte en el acta o en la conversación, si advierte que la información que pueda brindar esta persona es una información que va a ser útil, relevante y corroborable, entonces, de manera inmediata, lo que va a hacer es solicitar que se asigne una clave o un código. Y esta clave va a ser de manera inmediata, ¿para qué? Para brindársele al colaborador. Entonces, Juan Pérez ya no será Juan Pérez, sino tendrá un código. Y este código puede ser de números y letras. Y en toda la etapa o en toda la fase de este proceso especial, que es un proceso aparte, paralelo al proceso de investigación, va a salir siempre con el código. En todas las declaraciones que lleve, en el proceso que se lleva de manera aparte. ¿Por qué? Porque esta persona, dentro del proceso regular, va a seguir siendo Juan Pérez. Entonces, ¿cuál es el motivo o la finalidad de esta asignación de esta clave o este código? Generalmente, dentro de las estructuras organizadas, el asignarle una clave a una persona es para salvaguardar su integridad. Hemos advertido, quizás recientemente, que hay colaboradores que se les ha identificado plenamente o han develado su identidad o el código que se le ha asignado. ¿Por qué? Porque advertimos o se advierte que es evidente la persona que se está sometiendo a un proceso de colaboración. Y es por ello que prácticamente hacen público este procedimiento o esta asignación. Pero si ustedes quizás se ponen a revisar un poco más a fondo, quizás el señor, como dice, no, señor Barata, tiene un código. Se le asigna un código. ¿Por qué? Porque es un colaborador. Y eso lo establece la norma. No es que diga, vas a ser colaborador eficaz cuando un rápido. No. Ahí se establece que tiene que estar con un código. Ahora, ¿por qué se devela esta identidad? Puesto que ya es muy notorio de la persona que asume esta posición. Es por ello que ya en una etapa, quizás me estoy adelantando, pero en una etapa intermedia, ya cuando ya hay una sentencia, es la etapa en la cual los abogados pueden solicitar que se devele la identidad de este colaborador. Entonces, hay dos posiciones, y ahí el Ministerio Público mantendrá una posición en la cual va a querer que todavía se mantenga en reserva su clave, o en su defecto levantarle la identidad y ya todo el mundo va a saber quién es el colaborador. Pero para ello, profesor, disculpe, pero en el caso de que se develara la identidad del colaborador
suponiendo que pertenece o fue participante de una organización criminal, no correría peligro su vida dependiendo del tipo de organización y las personas que estén integrando esto? ¿Qué es lo que sucede? Primero, para que las defensas o abogados de los otros investigados soliciten la develación de la identidad del colaborador, primero tiene que haber ya una sentencia. Tiene que existir una sentencia en la cual acredite ya que ya se ha culminado con ese proceso. Entonces, a partir de ahí, recién los abogados pueden solicitar el levantamiento de la identidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Ahí también se encuentra establecido dentro de la norma procesal parámetros en los cuales también se le brindan medios de protección a la persona. Y es por eso que les decía, se mantienen dos posiciones. Una es que el fiscal, por estrategia o por materia de preservar la identidad y preservar también en los cuidados el riesgo de la vida de su colaborador, va a sostener que no tiene que ser factible el levantamiento de su identidad. Pero también en otras posiciones ya se han levantado las identidades. ¿Qué es lo que sucede? Hay posiciones distintas. Por ejemplo, la Sala Penal Nacional tiene una posición distinta cuando ya se ha culminado su proceso. Entonces ellos tienen esa posición de cuando ha habido solicitudes de develación de identidad o solicitud de levantamiento de identidad, han accedido. Esto va a suceder solamente cuando exista una sentencia. ¿Por qué? Porque cuando existe una sentencia es porque ya se llegó al acuerdo, ya se culminó y ya se logró corroborar lo que dijo esta persona. Pero ¿qué pasaría si es que la información que brinda este aspirante colaborador no surte efecto o no fue de satisfacción para el representante del Ministerio Público y no se llega a un acuerdo? No puede ser tomada en cuenta, porque realmente no serviría como medio probatorio o claro, de convicción durante el juicio, ¿no? Entonces, como no va a ser, o lo que se actuó no va a ser de utilidad, entonces se cierra. Entonces yo no podría utilizar su declaración de esta persona. Claro, queda sin efecto ya. Ahora bien, lo que es la fase de corroboración. Dentro de una estructura o un procedimiento de colaboración eficaz, inicia con una disposición de inicio de procedimiento de colaboración eficaz. Esta disposición es la que va a disponer que se inicien, ¿qué cosa? Las diligencias de corroboración. Estas diligencias de corroboración, dentro del marco procesal, el representante del Ministerio Público está en la facultad de solicitar el apoyo a la policía. ¿Para qué? Para que lleguen a realizar las corroboraciones, puesto que en algunos casos, la información que nos brinda o que brinda el aspirante colaborador eficaz son de actuación incluso peligrosa. Y se lo comento a manera de repente de práctica procesal, en una actuación para corroborar, en actuación entre el Ministerio Público con la policía. Recuerdo que tuvimos que salir de madrugada para poder recuperar armas, pero el lugar y la gente en la cual nos tuvimos que desarrollar, estábamos hablando de una zona en la cual considero que todas las personas que estamos acá, nadie llegaría, y estoy hablando de Lima. Entonces, para esto es el apoyo a la policía, para poder realizar este tipo de diligencias, porque más que nada, ¿qué es lo que nos dice el colaborador? El colaborador dice: miren, ¿saben qué? Existe en el Cerro Candela, existe una cantera, y en esa cantera existe una roca, y en esa roca
Existen 20 armas que están debajo de ese roto. A simple vista dicen, todos decimos, pucha, qué bacán, ¿no? Voy a encontrar armas. Pero llegan. O si no, dicen, ¿sabe qué? Nos tenemos que ir hasta Jicamarca, ¿no? Y yo digo, ¿dónde es Jicamarca? Llega a San Juan del Urigancho, llega a Jicamarca, llega al anexo 22. Tienes que irte y tienes que ir con la policía. Y en verdad, estos actos de corroboración, a los cuales el investigado te lo dijo al día siguiente de que fue detenido, se tiene que hacer de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si pasan 2 o 3 días, yo no voy a encontrar nada. Y esto se lo digo por un tema de experticia y en materia quizás de investigación a la cual vengo desempeñando esta función, he podido ver. Y justamente la policía es ahí donde cumple un rol muy importante, porque lógicamente el representante del Ministerio Público es uno solo, pero yo tengo a toda una institución policial que voy a ir con 20, 30 efectivos policiales para poder hacer esa diligencia. Porque si yo voy a esa diligencia solo, ténganlo por seguro que lo primero que me va a pasar es, aparte de que me roben, me pueden matar. Porque por el lugar, efectivamente, pudimos encontrar armas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas diligencias de corroboración, la actuación es una actuación conjunta con la Policía Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Dentro de esta fase de corroboración, el fiscal con el colaborador pueden celebrar un convenio previo. Pero este convenio previo o este convenio preparatorio es una conversación que se da con la finalidad de ¿qué? De que si el colaborador me va a brindar una información en la cual es una información que me va a ayudar a mí a fortalecer, a robustecer mi investigación o a desbaratar también otra organización, yo voy a empezar a ponerle los parámetros a los cuales él va a poder acceder dentro de los apremios legales. ¿Cuáles son los apremios legales? Con esta nueva modificatoria, que más adelante no vamos a ver, pero con esta nueva modificatoria, ya yo podría hablarle a esta persona de una rebaja de pena, o una pena suspendida, o una excepción de pena, que son los puntos parametrados dentro de la norma procesal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el colaborador? Al colaborador, lógicamente, ¿qué es lo que le va a interesar? Y como a toda persona que se encuentra inmersa en un proceso penal y sabe que si estamos hablando de un delito de organización criminal, que los parámetros son de 8 años a 15 años en el artículo 317 del Código Penal, entonces sabe que la pena está por encima de los límites permitidos para quizás una probable pena suspendida. Tengan en cuenta algo: los delitos que se cometen dentro de la ley 30.077 y dentro de lo que son organizaciones criminales son delitos que se encuentran enmarcados dentro de lo que es el concurso real. Entonces, si yo tengo un delito de organización criminal y tengo un delito de extorsión que se encuentra en el artículo 200, ya estoy sobrepasando los 35 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sumatoria de penas. Entonces, ¿qué es lo que al investigado que se encuentra dentro de este marco o esta técnica especial le va a convenir? Si tiene información relevante y sabe que puede obtener un beneficio premial desbaratando, desarticulando, entregando, y si es relevante, va a poder obtener buenos beneficios. Justamente para esto se ha creado esta norma. Para esto se ha modificado este libro sexto del Código Procesal. ¿Cuáles son los elementos que van a ser de importancia para la reducción de la pena en el caso del colaborador eficaz?
Yo tengo una investigación que me encanta a mí porque son los casos que me ha tocado ver, que son los que son el tipo base, que es asociación ilícita antes de la modificatoria, ahora es organización criminal, pero con la comisión de los delitos que son extorsiones, usurpación. Tengo extorsión, tengo usurpación y tengo la asociación. Yo, para establecer un estándar dentro de los parámetros para decirle, mira, en una probable condena a tu persona, tú vas a recibir como mínimo 25 años. Y partiendo de esa premisa, podemos empezar nosotros a negociar con la persona. Pero la persona me va a decir, fiscal, yo puedo entregar armas, puedo entregar personas que han cometido delitos y que no se encuentran investigadas, puedo entregar dinero, puedo entregar bienes que han sido susceptibles de usurpación. Generalmente, en esta zona de San Juan de Lurigancho se ve lo que son las usurpaciones dentro de eso. Entonces, si yo valoro todo esto, lógicamente, si es corroborado y se materializa, lógicamente vamos a empezar por el test de ponderación. ¿Qué es lo que a mí me ha ayudado en mi investigación? ¿Qué me ha brindado el Señor? Lógicamente, enmarcar el delito de organización criminal, o sea, estructurar que efectivamente las personas que se encontraban dentro de esta organización criminal, efectivamente sí son. ¿Por qué? Porque me ha detallado nombres, me ha descrito a las personas, me ha dicho sus roles, funciones y me ha ayudado a mí a corroborar mi tesis. Ese es como punto 1. Plenamente identificados. Claro, ese es como punto 1. Pero como punto 2, que es lo más importante, ¿cuáles serían los efectos o las ganancias de los ilícitos que realizan? Si me dicen, los medios con los cuales nosotros nos reportamos, tenemos esto, tenemos armas, y usted va a ir a tal casa y usted va a encontrar. Entonces, ¿se está corroborando? Sí, se está corroborando.